Esto es México. Somos cultura y tradición. Tierra de danzas coloridas y sabores inolvidables. Y este año, AMUDEM y CESE Salud les traen el tercer Congreso Mundial de Medicina de Emergencias y Desastres. Con una gran oferta académica. Acompáñanos en el Hotel de Pyramid Gran Oasis y disfruta de las conferencias en el inigualable Salón Arena. Revisa nuestros precios y paquetes. Puedes adquirir tu acceso al Congreso y tu estancia en el Hotel Oasis todo incluido por 4 días y 3 noches. Aprovecha nuestros precios especiales para los socios AMUDEM. Adquiere tu acceso. Juntos vamos por más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestra cuarta sesión de este año de temas de toxicología. Mi nombre es Magali Figueroa Rivera y en nombre de todo el Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Lomas le doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos como lo hacen mes a mes en nuestras sesiones y cada vez están más interesantes. Recuerden, si quieren ver alguna de las sesiones anteriores, lo pueden hacer por medio de las páginas de YouTube de AMUDEM y como siempre agradecemos a AMUDEM por el apoyo o que nos ayudan al equipo encargado que nos ayuda para transmitir y llegar a ustedes por medio de estas sesiones. El tema del día de hoy es un tema muy interesante que poco a poco está abarcando más. Vemos cada vez más casos y esto es por la facilidad de obtener este genobiótico. Si bien sabemos que no tiene un antídoto específico, tiene varias medidas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad del paciente. El tema se llama fosfuros metálicos y fosfina. Debemos evacuar y está a cargo del doctor Jorge Guillermo Pérez Tuñón. El doctor tiene la especialidad de pediatría, cuenta con el posgrado de alta especialidad en toxicología clínica y es el jefe del Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Loma, además de ser profesor titular del posgrado de alta especialidad de toxicología clínica en el Hospital Ángeles Lomas, además de contar con una maestría en farmacología y un diplomado en toxicología forense. Entonces, le damos la bienvenida, doctor. Gracias, buenas tardes. Gracias también a todos los asistentes por su atención. Y bueno, pues si te parece, entramos en materia. Así es. Bien, entonces, como bien mencionaba la doctora, vamos a hablar hoy de intoxicación por fosfuros metálicos y fosfina. Es un tema que, pese a que hemos abordado en diferentes foros, tanto en pediatría como en medicina de urgencias, medicina prehospitalaria, sigue dando mucho de qué hablar, y no solo porque continúa saliendo evidencia respecto a la intoxicación por estos agentes, sino porque hemos visto en nuestra práctica diaria, los que hacemos, además de toxicología, hacemos práctica de especialidad, como en mi caso es pediatría, continuamos viendo ciertas peculiaridades con respecto al abordaje de estos casos. Y por eso es que sale la pregunta si debemos evacuar. Esto es, lo podemos traducir en, ¿representa algún riesgo para mi salud?
como médico de primer contacto, el atender a un paciente que se ha intoxicado por fosfuros metálicos, bueno, es lo que vamos a tratar de responder a lo largo de la plática. Bien, estos son los fosfuros metálicos. El que más comúnmente observamos en los servicios de urgencias es al menos en el medio urbano, es el fosfuro de zinc, que son los que vemos en la imagen. Se dispone, ya vamos a ver en una imagen más adelante, se dispone en forma de polvo, y el fosfuro de aluminio, que es el que vemos acostado aquí de la imagen, es quizá más frecuente en el medio rural. Y esto tiene su explicación, que vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo se presenta? La gran mayoría de los casos, más del 95%, tienen que ver ya sea con fosfuro de zinc o fosfuro de aluminio. Uno es en polvo, es un polvo grisáceo oscuro, y el otro son tabletas. Es la forma en que más comúnmente se presentan. Sí, también hay fosfuro de calcio, fosfuro de magnesio, pero son considerablemente menos comunes en la práctica diaria. Entonces vamos a comenzar respondiendo cuál es o qué es lo que entendemos por fosfuros metálicos, porque aquí también surge un poco la confusión. Dentro del grupo de plaguicidas, como bien saben, existe un subgrupo que conocemos como rodenticidas, o que están diseñados o destinados para eliminar plagas de roedores. Y también dentro de los grupos de plaguicidas existe un subgrupo que es conocido como fumigantes. Los fumigantes tienen la característica de aplicarse, ejercer un efecto de manera temporal y después dispersarse en el ambiente. Se llaman fumigantes porque su efecto es a corto plazo. Son muy efectivos, duran poquito en el entorno y después son fácilmente dispersables sin que haya residuos permanentes. Y menciono el grupo de los fumigantes porque dentro del grupo de los fumigantes encontramos a un gas que se llama fosfina. La fosfina puede aplicarse directamente y de hecho cabe hacer la aclaración porque es legal en algunos países bajo ciertas condiciones, incluye el caso de Estados Unidos, que puede utilizarse este gas para fumigar. Y precisamente la premisa es que no deja residuos medioambientales, es decir, no causa una contaminación posterior a su aplicación, pero sí es altamente letal para los mamíferos. Por un lado tenemos la fosfina, que ya dijimos es un fumigante, y está presentado en forma de gas. Y por otro lado tenemos los fosfuros metálicos. Estos se utilizan más comúnmente como rodenticidas, pueden también tener cierta actividad para atacar insectos, larvas, ácaros, y se aplican, y el fundamento de aplicarlos es precisamente que de manera gradual van a ir descomponiéndose para formar fosfina precisamente, es decir, es como si se aplicara el fumigante, pero de manera gradual y por un tiempo indefinido, y que va a depender sobre todo del compuesto en particular y de la cantidad. Entonces, decía que este tipo de compuestos son de uso restringido. Muchos de los países están incluso prohibidos. Sin embargo, cuando hablamos de países de Oriente Medio, sobre todo el caso de India, de Bangladesh, de Sri Lanka, o cuando hablamos de Centro y Sudamérica, o particularmente en el caso de México también, este tipo de compuestos llegan a utilizarse de manera doméstica, es decir, que llegan a aplicarse dentro de los hogares, o se aplican en restaurantes, en comedores comunitarios, es decir, en todos esos sitios donde puede haber roedores. Y su explicación radica en que son altamente efectivos y su costo es considerablemente menor si se le compara con otro tipo de rodenticidas. Es el caso de los warfarínicos, que también han sufrido a lo largo del tiempo cierta resistencia por parte de los roedores, y por eso es que ante la menor eficacia de algunos compuestos, estos fosfuros orgánicos han venido a crecer en cuanto a consumo. Es muy fácil conseguirlos, se consiguen en negocios de ferreterías o tlapalerías, y su costo es considerablemente bajo. Varía entre los 30 a 50 pesos un bote que contenga fosfuro de zinc, o bien el tubo que contiene fosfuro de aluminio. Entonces, ese es el motivo por el que
llega a ser tan frecuente en el medio hospitalario. Decía yo en un inicio que sobre todo en el medio urbano predomina el fosfuro de zinc, porque es el que se aplica con mayor facilidad en los, pues abajo de la estufa, atrás del refrigerador, etcétera. Y cuando hablamos de fosfuro de aluminio, casi siempre las tabletas se introducen dentro de sacos o dentro de costales con semillas, y de ahí que su nombre, también conocido por la población, sea como la pastilla del maíz o del cacao o del frijol, porque se introduce entre los costales, y entonces la liberación gradual de este gas, de esta fosfina, va a eliminar los roedores que pudieran haberse alimentado de esto. Pues vamos a ver la epidemiología. Si analizamos el caso de Estados Unidos, yo mencionaba en un inicio que pues está prohibido el uso de fosfuros metálicos a nivel doméstico. Cuando tenemos la generalidad de los reportes, en Estados Unidos en este año se genera un poco más de 2.100.000 casos de exposiciones en todo el país, en todos los estados, a lo largo del año, y se clasificaron con base en el número de registros. Entonces, los plaguicidas en general ocupan el 9º lugar. Sin embargo, de este 9º lugar, estamos hablando de más de 80.000 casos, vemos que el uso de fosfuros metálicos es muy reducido. Para el fosfuro de zinc se registraron 148 casos, ¿no? Y si a eso le sumamos los 84 casos del fosfuro de aluminio, pues dan un poco más de 200 casos. Y si se compara con más de 80.000 casos de plaguicidas, pues es muy pequeña la cantidad de exposiciones que se dan a este tipo de compuestos. Y quizás en ese sentido es que en la literatura internacional, hablando de este tipo de rodenticidas, es poco la información que podemos encontrar en lo norteamericano, ¿sí? Son pocos autores norteamericanos abordan el tema de los fosfuros. Entonces eso limita también un poco el acceso a la información, porque mucha de la información que nosotros buscamos como médicos, en ocasiones lo hacemos en literatura precisamente norteamericana. Incluso un ejemplo pues es el Wolfram, el libro que nosotros generalmente utilizamos como base para las emergencias toxicológicas. Es muy poco lo que se le dedica al apartado de los fosfuros metálicos, que está dentro incluso de un capítulo, ¿no? Y pues la mayor parte de la investigación actualmente se lleva precisamente en Oriente Medio. El caso de nuestro país es un poco más complejo de descifrar, porque según la Dirección General de Epidemiología, tenemos que los casos de exposición a plaguicidas ascienden alrededor a 3.000 casos. Esto según la Dirección General de Epidemiología. Sin embargo, cuando vamos a bases de datos más específicas, puede ser el caso de la de Sintox, por ejemplo, que se dedica únicamente a abordar aspectos relacionados con agroquímicos, pues vemos que anualmente se encuentran alrededor de los 1.000 casos. Entonces no es del todo creíble que en todo el país se reporten solamente 3.000 casos anuales de exposición a plaguicidas, sobre todo considerando que plaguicidas estamos hablando de insecticidas, de rodenticidas, de los fumigantes, de lo que ya hablábamos, fungicidas, etcétera, etcétera. Entonces es una gran cantidad de compuestos. Nuestro país es productor de, pues de hortalizas, de maíz, de muchos otros vegetales, de aguacate, etcétera. Entonces es difícil de creer que tengamos tan poquitas exposiciones a nivel nacional. Y entonces, con base en esto, o a partir de esto, la Organización Panamericana de la Salud, a principios del siglo, hizo un estudio en el que encontró que en México y otras regiones de Latinoamérica también, a las que influye la Organización Panamericana de la Salud, existe un subregistro de exposición a plaguicidas, el cual puede alcanzar el 1 a 50. Es decir, si nosotros nos guiáramos textual por esta regla de 1 a 50 de subregistro, estaríamos considerando que en lugar de 3.000 casos podríamos estar enfrentando unos 150.000 casos anuales de exposición a plaguicidas. Y de ello, pues habría que saber qué tantos de esos son exposiciones a rodenticidas y por supuesto que a fosfuros metálicos. Nosotros en una revisión que hicimos en un hospital pediátrico de la Ciudad de México encontramos que anualmente a este tipo de plaguicidas existen alrededor de 20 casos, pero se trata solamente de un hospital, no de una ciudad.
es decir, el número es mucho mayor seguramente, pero no tenemos esa capacidad del manejo de información que nosotros quisiéramos. Bien, para comenzar a hablar de lo que ocurre con la fosfina y con los fosfuros metálicos, no hace falta más que entender este diagrama. Lo que nosotros o lo que el paciente se llega a exponer, que es al fosfuro de aluminio o al fosfuro de zinc, termina siendo finalmente fosfina. Fosfina es un gas que se dispersa en el ambiente, que es altamente tóxico, que se libera dentro del organismo. El mismo paciente lo está inhalando de manera continua, de tal manera que la intoxicación se perpetúa. Bien, en cuanto a la toxicodinamia, no es algo en lo que podamos ahondar en este momento, no es el objetivo primordial de la plática. Vamos a ver más adelante que hay una mnemotecnia para los agentes que incrementan de manera considerable el lactato y provocan acidosis metabólica de brecha aniónica amplia. Este es uno de ellos. Y todos los agentes que interfieren directamente con la síntesis de ATP en la cadena respiratoria son agentes que elevan de manera muy importante el lactato y provocan acidosis. Entonces, este es uno de ellos. Y el principal efecto es su efecto a nivel de citocromoxidasa. Pero tiene muchos otros. Por supuesto que genera especies reactivas de oxígeno. Lo que condiciona muchas de las veces la muerte es una hipotensión sostenida que está mediada por óxido nítrico. Entonces la vasoplegia asociada a óxido nítrico es una de las principales causas de morbilidad. Y hay otros que se siguen, por supuesto, estudiando. También actúa como inhibidor de esterasas, entre ellas la colinesterasa, induce peroxidación lipídica, favorece la apoptosis. Es decir, son muchas las vías por las que la fosfina puede provocar daño a nivel celular. Y muchos de estos mecanismos todavía siguen en estudio. Entonces, si esta misma plática la escuchamos dentro de 5, dentro de 10 años, seguramente habrá incrementado mucho la información respecto a los mecanismos de daño que tiene la fosfina. No nos vamos a detener tanto aquí porque queremos llegar a un punto muy importante. La presentación clínica, nosotros utilizamos esta mnemotecnia, el Liberas-PH, para describir o para tratar de identificar todas aquellas sustancias que desde el punto de vista toxicológico pueden generar una acidosis metabólica con una brecha aniónica amplia, es decir, con un gap elevado. Entonces, dentro de las tres que liberan de manera importante el lactato, que son las que tenemos en la L, se encuentra, por supuesto, que los fosfuros metálicos, o particularmente el caso de la fosfina. Como tiene muchos mecanismos de acción y como interfiere particularmente con la cadena respiratoria, entonces es un genobiótico que induce cambios desde los primeros minutos. De tal manera que los pacientes suelen presentarse sintomáticos al servicio, aun cuando el mayor pico de mortalidad se ubica entre las 24 y 48 horas. Y esas son las principales causas, ¿no? Me hablaba yo hace un rato de hipotensión sostenida, hipotensión que no responde al manejo con vasopresores, pero también pueden presentarse arritmias, pueden presentarse SIRA, puede presentarse hepatopatía, incluso la lesión directa al tejido también llega a ser importante cuando se ha provocado una liberación masiva de fosfina en un corto periodo de tiempo, porque cabe aclarar que la fosfina, o el gas fosfina, mejor dicho, es un gas que se provoca mediante una reacción exotérmica, es decir, si se somete el fosfuro metálico a una gran cantidad de hidrogeniones, esto es, si se somete a agua, por ejemplo, pues va a liberar en un breve periodo de tiempo una gran cantidad de gas, y esto lo hace generando calor, y entonces también puede haber lesiones térmicas o irritativas a nivel de la mucosa local, sea la lengua, el esófago, etcétera. Son muchos mecanismos como ya mencionaba. En la siguiente diapositiva voy a abordar o voy a presentar nada más de manera muy somera todos los síntomas que pueden estar relacionados, pero dado que es multiorgánica la afección, la afectación, pues entonces disponemos de esta triada que es muy sugerente.
paciente con acidosis metabólica, repito, de brecha aniónica amplia, con hipotensión sostenida y cuyo vómito tiene ese característico olor a ajo, a pescado podrido, pescado en descomposición, que es como se reporta. Es un paciente que muy probablemente haya estado expuesto por vía oral a un fosfuro metálico. Y aquí necesito hacer la aclaración, es muy importante porque la fosfina es una molécula muy pequeñita, tiene una masa molecular muy reducida. Dentro de sus características físico-químicas encontramos que es un gas inolor, no se puede oler, no se puede percibir con la nariz, tampoco se puede ver y tampoco logra ser captado por la mayoría de los filtros de máscaras faciales con los que se cuentan en los hospitales, en algunos hospitales de segundo nivel, ahora ya se cuentan con máscaras faciales a raíz de la epidemia, de la pandemia de COVID. Entonces, esta molécula es tan pequeñita que tiene esas características y lo que necesitamos dejar bien claro es que no tiene olor. Entonces, ¿por qué huele el paciente a ajo o a ese olor metálico desagradable que se impregna en la nariz? Bueno, son otras sustancias, son contaminantes, son productos también de la misma reacción. El fósforo metálico se descompone, pero no solamente forma fosfina, también forma otros compuestos difosfinas sustituidas, otros compuestos que van a dar ese olor característico. Entonces, cuando estemos oliendo al paciente, no estamos oliendo directamente fosfina, estamos oliendo otros contaminantes. Pero es así como se presenta, ¿no? Acidosis metabólica, hipotensión y este olor a pescado en descomposición. Esta diapositiva no tiene otro objetivo más que señalar la gran cantidad de órganos que se ven afectados. Si estamos hablando del sistema nervioso, pues sí, el paciente puede encontrarse ansioso, con ansiedad, sensación de muerte inminente, puede tener crisis convulsivas, puede llegar a estado de coma, etc. Y todo esto se debe a que la afectación está a nivel celular. Por eso podemos encontrar también alteraciones cardiovasculares, que son también relativamente frecuentes. Hablábamos del periodo más crítico de las 24, 48 horas, en el que se suelen presentar trastornos de ritmo miocárdico a la par del estado hipotensivo. Puede presentarse también trastornos respiratorios, por supuesto, renales, etc. Es decir, la afectación es multisistémica y de ahí que el objetivo, uno de los objetivos primordiales del abordaje sea precisamente la terapia de sostén. Para establecer el diagnóstico, en la gran mayoría de los casos de exposición a fosfuros metálicos, el diagnóstico va a ser clínico, se va a basar en los antecedentes de la exposición y la presentación clínica. Ya decía yo en diapositivas anteriores, la triada es muy sugestiva. Pero siempre en toxicología debemos considerar las tres grandes esferas de diagnóstico en el paciente. Del paciente intoxicado, por supuesto. Y esas tres esferas son precisamente, aunque son redundantes, son el paciente, el genobiótico y el entorno. Es en lo que vamos a centrar nuestro interrogatorio, nuestra historia clínica, qué vamos a saber o qué vamos a querer averiguar del paciente. Bueno, cosas tan simples que a veces se obvian, como a qué se dedica, ¿no? Si es un paciente que se dedica a la agricultura, bueno, evidentemente que tiene contacto con algunos genobióticos agroquímicos, con algunos agroquímicos, entonces es un paciente que podría estar relacionado con este tipo de compuestos. Es el caso también aquí en la ciudad del paciente que se dedica a trabajar en una cocina, por ejemplo, o incluso las amas de casa, porque yo mencionaba que es un producto que se consigue de manera muy sencilla en la ferretería de la esquina incluso. Del genobiótico, pues sí nos interesan las características. Recordemos que el fosfuro de zinc se presenta como un polvo grisáceo oscuro y el de aluminio suele estar en forma de tabletas grises también. Y con relación al entorno, ¿qué nos interesa del entorno? Esto es algo que nos puede aportar el paramédico, el familiar, quien estuvo ahí presente. Hay restos de vómito, hay restos de tabletas, hay un polvo dispersado o mezclado con algún líquido. Es decir, son datos que pueden resultar fundamentales a la hora de establecer el diagnóstico, porque sí hay otras alternativas, pero son un poco difíciles de acceder a ellas.
Los reportes clínicos han establecido una dosis mínima letal de 4 gramos para el fosfuro de zinc y de 0.5 gramos para el de aluminio. Si consideramos que las tabletas de fosfuro de aluminio son de 3 gramos usualmente, entonces una pequeña fracción de una tableta puede ser suficiente para matar a un paciente adulto. Entonces no se requiere gran cantidad. Realmente el fosfuro de aluminio es el que tiene mayor capacidad de generación de fosfina si se le compara con el resto de los fosfuros metálicos. Y de esta manera es que su uso se restringe prácticamente al entorno rural, ¿no? Al tratamiento de las pastillas, como ya decíamos, en silos, pancostales, es ahí donde se añaden por cada cierta cantidad de semillas, se añaden estas tabletas de fósforo de aluminio. Existe una prueba, el test de nitrato de plata no es algo que sea exclusivo del tercer nivel o de los centros toxicológicos. La realidad es que si uno trata de conseguir las tiras de nitrato de plata, sí son difíciles de conseguir, pero lo que es muy fácil de conseguir es el nitrato de plata, que a nivel hospitalario se llega a encontrar en los laboratorios de anatomía patológica en forma líquida, y ahí mismo ellos también pueden tener papel de celulosa, que es como se prepara el reactivo de nitrato de plata. Hay que tener presente que el nitrato de plata, una vez que se coloca en el papel, por sí solo, con el solo contacto al ambiente, se va a ir oxidando y va a tornarse oscuro. Entonces no se puede preparar con varios días de anticipación. Se prepara en ese mismo momento, se deja secar y se expone. Generalmente, o lo más efectivo es exponerlo al contenido gástrico del paciente. Si la tonalidad que resulta es negro, el color negro, entonces la prueba es positiva, porque reacciona el nitrato de plata con la fosfina. Y en ocasiones también se ha expuesto al aliento del paciente, aunque esta prueba es un poquito más difícil de dar positivo por la cantidad, evidentemente, de fosfina que hay en el aliento si se le compara con el contenido gástrico. Entonces, la forma, digamos, un poco casera de hacer esta prueba, sin embargo, no es totalmente indispensable. O sea, el hecho de no tenerla no excluye que podamos obtener nosotros el diagnóstico. Simplemente es como una prueba cualitativa que en ocasiones, cuando hay duda, nos puede ayudar. No obstante, cuando llegan a tener pacientes sintomáticos de fosfuros metálicos, es difícil confundirlo. El olor se queda en la nariz, se queda en la mente, en el recuerdo, siempre lo vamos a tener presente porque es un olor considerablemente penetrante, es desagradable, es un olor metálico. Como ya dije, se refiere como a ajo o a pescado en descomposición. Honestamente, yo he olido el ajo y he olido el pescado en descomposición y creo que hay cierta diferencia, pero bueno, es como los autores lo describen. Bien, esta parte álgida de la plática es a donde queríamos llegar, porque curiosamente cuando hemos ido a dar esta información a diversos hospitales, a diversos hospitalarios, encontramos una gran diversidad de acciones, pero particularmente en el entorno de los pediatras, me he dado cuenta que tendemos a hacer de más. Y en el entorno de los médicos de urgencias solemos hacer de menos. Y cosas más, cosas menos, pero en general el niño llega, se expuso a un fosfuro metálico, el médico pediatra de primer contacto quizá no está tan familiarizado con esta sustancia y lo que hace es la receta de a todos los niños que se hayan tomado algo, pues les meto una sonda, les hago lavado y si sale algo bien y si no, pues ya después averiguo. Y aquí el gran problema es precisamente actuar antes de saber de qué se trata, porque puede ser muy peligroso hacer un lavado con agua, en este caso, en el caso concreto de los fosfuros metálicos. ¿Qué pasa a nivel de los adultos? Bueno, llega el paciente, como es adulto, generalmente hablamos ya de intentos suicidas, cantidades muy superiores a las que se ven con el paciente pediátrico. Entonces el paciente llega precisamente desde la entrada, lo que percibimos es el olor, ¿no? El olor a ajo característico. Y entonces un paciente que nos causa cierto temor, esa es la realidad.
como médico de primer contacto, que no estamos familiarizados con el fosfuro metálico, lo primero que hacemos es, yo no lo atiendo hasta no saber qué es o hasta no tener un equipo completo de protección, que también es un error, al igual que el caso del compañero pediatra. Entonces, precisamente es a eso que obedece esta diapositiva, es a donde quiero llegar. La fosfina, dijimos, es una molécula con una masa molecular, valga la redundancia, muy pequeña. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un nivel de protección C, que es el que casi siempre utilizamos para la sustancia desconocida, no nos protege. No nos protege en el sentido de que la gran mayoría de los filtros no están diseñados para retener este tipo de moléculas. Y tratar de perder el tiempo, o más bien el perder el tiempo tratando de conseguir una protección que no necesitamos, puede ser vital para el caso de nuestro paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero tengo que dividir al paciente que ha sufrido una intoxicación y que el personal hazmat o el equipo paramédico debe ingresar a su rescate. En Estados Unidos se aplica, decía yo, como fumigante la fosfina. Entonces se coloca todo alrededor de la casa un plástico. Se aplica la fosfina, se abandona obviamente el lugar y se espera que se disipe. Después se retira el plástico y la gente puede volver a su casa sin temor de que vaya a encontrarse un insecto o un animal vivo, porque es altamente letal. Bueno, si se llegara a dar el caso que alguien quedara dentro del hogar, dentro de la casa, ahí sí no podemos tener otro equipo de protección que no sea el nivel A, porque la fosfina, estas concentraciones ambientales, cuando se aplica de esa manera, no es posible retenerla en un simple filtro, como ya había mencionado, además de que se absorbe por la piel. Por eso es que un equipo como el de los bomberos, es decir, con un sistema de respiración externo, tampoco sería de gran utilidad, o sea, no sería 100% eficaz porque tenemos partes de la piel expuesta. Entonces, en este caso, en esta condición a la que quiero hacer énfasis, ningún médico de primer contacto va a estar expuesto. Estamos hablando de equipo hazmat de bomberos o de la milicia incluso. Sí necesitan un nivel A de protección con un sistema de respiración autónomo integrado o al interior del traje totalmente impermeable. Es la única forma de poder rescatar a un paciente en una condición de ese tipo. ¿Qué pasa con nosotros a nivel hospital? Bueno, a nivel hospital no necesitamos otra cosa más que esto, un cubrebocas, unos guantes, una bata impermeable y eso si lo disponemos, ¿no? Yo recuerdo que hace poco más de 10 años, llegamos a un hospital rural de segundo nivel, allá en Tejupilco, cerca del Estado de México, y bueno, ellos nos solicitaron esta información porque hubo un periodo de meses en el que se puso de moda el suicidio con fósforo de aluminio. Y entonces estuvieron varios meses tratando de salvar la vida de estos pacientes y se daban cuenta que luego de 48, 72 horas, a veces hasta una semana, el paciente terminaba por morir de cualquier manera. Y en ellos el desconocimiento no había hecho tanto impacto en la salud personal, porque nunca habían considerado que pudiera hacerles daño. Y no les hacía daño, no les provocaba en general ningún daño. Me llamó la atención que afuera, saliendo del hospital, por el lado del estacionamiento, justo enfrente estaba una tienda de agroquímicos. Entonces nos detuvimos ahí para preguntar, para comprar un tubo de fósforo de aluminio, que es el que apareció en la imagen precisamente. Y en ese entonces nos costó 25 pesos. Entonces son tabletas que pueden alcanzar para 10, para 20 suicidios sin ningún problema, muy al alcance de las manos y curiosamente frente al hospital, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, pues no se trabajó sobre todo en la atención del paciente, no existía tanto este problema del temor al químico desconocido, es más o menos el abordaje que ellos daban con un nivel de protección y eso nunca le generó problemas al personal de salud, pero no es nada más cuestión de experiencia de lo que ocurrió en Tejupilco. Esto está bien documentado, ¿no? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero entonces, somos personal de salud que está en un servicio de urgencias, necesitamos un nivel de atención, es decir,
lo que tenemos todos a la mano, un cubrebocas. Ni siquiera necesita ser un cubrebocas N95. Y si somos personal de rescate de un equipo hazmat, bueno, ni siquiera tendría que decirlo, ellos están capacitados para eso. Necesitan un nivel A de protección. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo contacto directo con un paciente que sufrió una intoxicación por un fosfuro metálico. ¿Hay riesgo? ¿Hay riesgo? Sí, en cierta medida hay algún riesgo si hacemos las cosas mal. Y este es el principal objetivo de esta plática, por eso lo insisto tanto en ello. Hay algunos reportes de ignición espontánea. En algún momento a algún paciente se le introdujo una sonda y a la sonda se le introdujo agua. Entonces dijimos que la fosfina para formarse necesita una gran cantidad de hidrogeniones, como los que aporta el agua. Si nosotros metemos agua, llámese cloruro de sodio al 0.9%, solución glucosada, agua bidestilada, etcétera, y el paciente tiene en su estómago fosfina, va a provocar una reacción exotérmica y una liberación súbita de fosfina de manera importante. Y entonces, curiosamente, como la fosfina es un gas que es altamente inflamable, estos reportes que existen precisamente es de que con la estática de la bata desechable del paciente, se generó una chispa que provocó una conflagración que dañó o que pudo haber dañado en ese momento al paciente, al personal de salud que lo estaba atendiendo. Es decir, el riesgo no existía y no hubiera existido si no se hubieran hecho malas cosas, ¿no? Si no se hubiera aplicado agua directamente al estómago. El objetivo precisamente es el contrario. Tenemos que inactivar este fosfuro metálico para impedir darle esos hidrogeniones que van a formar en gran medida la fosfina. Entonces, ¿puede haber daño? Sí, si hacemos las cosas mal. Cuando hacemos este tipo de prácticas, cuando cometemos este tipo de errores, pues sí, ya decía yo, se libera una gran cantidad en agudo de fosfina y el personal de salud ha manifestado también cuadros de cefalea, de náusea, de vómito. En ningún caso ha habido alguna situación que requiriera una atención especial al paciente o al médico, salvo en esa ocasión que incluso la conflagración fue de manera súbita, inmediata, se consumió la fosfina y no hubo como tal ya un incendio, ¿no? Fue como un flamazo, algo semejante a lo que ocurriría con un boiler que encendemos en ese momento. Más allá de unas pestañas quemadas, quizá, y la mala experiencia, no se ha reportado algo de mayor severidad. Y lo que más me interesa es este estudio que se realizó con pacientes con intoxicación severa por casos de fosfuro, y se ha colocado los detectores de fosfina en los orificios de salida, bueno, en este caso en la boca y en el recto, para detectar liberaciones súbitas de fosfina en el entorno. Y aun cuando se colocaron en esas partes del cuerpo, no se logró demostrar que hubiera un incremento en la concentración ambiental de fosfina en una habitación estándar de hospitalización. Este es el punto importante. El paciente, aun cuando tenga una intoxicación severa, no es capaz de elevar la concentración ambiental de fosfina en una habitación estándar. ¿Qué es una habitación estándar? Bueno, una habitación cerrada de hospital. Entonces, aun cuando la habitación esté cerrada, sin ventilación, el paciente tenga una intoxicación severa, no va a ser suficiente la fosfina que él pueda liberar para afectar a miembros del personal de salud o a otros pacientes. Esto es importante. Es el objetivo fundamental de esta plática, que esto quede claro. Bien, ¿qué pasa entonces? ¿Evacuamos o no evacuamos? Se han evacuado salas de urgencias. Desafortunadamente, hay una entidad que es cada vez más conocida en el ámbito de la toxicología, que es el temor al químico desconocido, así se llama, temor a químico desconocido. Esta es una condición que afecta no al paciente, bueno, no afecta de manera indirecta, afecta al personal médico de primer contacto. ¿A qué se le llama temor al químico desconocido? Bueno, me llegan con un frasco, con un nombre
Yupac, un nombre químico que yo jamás he oído en mi vida, y entonces lo primero que me viene a la mente es algo me va a pasar si yo abordo a este paciente, ¿no? Ese es precisamente el temor al químico desconocido, el que tú pienses que esa sustancia va a causarte daño a ti, a las enfermeras, a los paramédicos o a los otros pacientes, y entonces actúes con temor. Este temor al químico desconocido, desafortunadamente, ha costado vidas y es una condición que afecta tanto al paciente porque demoramos la atención que le estamos brindando, lo demoramos porque estamos esperando aislarlo, porque estamos esperando descontaminarlo con un equipo especial, porque estamos esperando contactar al toxicólogo que nos diga de qué se trata. Eso demora la atención al paciente y obviamente que repercute en su posibilidad de sobrevida y en su morbilidad, pero no solamente a él. En ocasiones afecta al paciente de al lado, porque entonces el paciente de al lado lo queremos evacuar, lo mandamos a otro hospital, lo subimos a una ambulancia, un paciente que está tratando con aminas o con una infusión de insulina, y entonces en el proceso de subirlo a la ambulancia se interrumpe las infusiones, etcétera. Son muchas las cosas que pueden pasar cuando actuamos guiados por el temor. Y esta es la condición de la que estamos hablando. Quizá la plática podría llamarse también el temor al químico desconocido, porque como pueden ver ahí, se han evacuado pacientes de los servicios de urgencias cuando han llegado un paciente intoxicado por fosfuros metálicos, pero también por sustancias como paraquat, como ácido fluorhídrico, que no tendrían, sí, son mucho, muy graves, pero para el paciente no tienen alguna repercusión para el personal de salud ni para los otros pacientes que se encuentran en sala. Entonces, todo esto se ha estudiado y la conclusión precisamente es que incrementa la mortalidad tanto del paciente como de los pacientes que se encuentran en el resto de la sala de urgencias. ¿Okay? Otra cosa adicional que encontramos también en el temor al químico desconocido es la sugestión, porque el médico, la enfermera comienza a sentir algo, comienza a sentir que no puede respirar, que le palpita el pecho, que siente la boca seca. ¿Todo eso a qué suena? Bueno, suena precisamente a un estado de ansiedad. Y es eso, es un estado de ansiedad ante el desconocimiento de la sustancia con la que estamos trabajando. Entonces, imagínense un escenario en el que llega un paciente con un químico desconocido. Es un pandemonium porque la ansiedad se contagia. Yo no sé de qué se trata y entonces me pongo nervioso y lo comento con la enfermera y ella que estaba tranquila, híjole, ella empieza a presentar síntomas también y todo obedece a lo mismo, a la ansiedad. Si bien sí hay algunos químicos que sí debemos tener cuidado, debemos estar bien protegidos, la información nos va a salvar de todo esto. Entonces, hay que evitar propagar la desinformación, no solamente en los entornos de urgencias, sino en todos lados donde estemos, redes sociales incluso, ¿no? Bien, una vez mencionado esto, se responde la pregunta. Nunca evacuamos, no por un paciente de fosfuros. Sin embargo, sí podemos ayudar a que se disminuya este estado de ansiedad en todo el equipo de atención de salud. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos poner al paciente, si ya sabemos que lo que genera este temor es en gran medida el olor que está despidiendo, entonces podemos favorecer la disminución de las emanaciones si ubicamos al paciente en una habitación individual. No siempre es posible, pero en la medida de lo posible lo podemos hacer. Si esta habitación cuenta con sistema de presión negativa, y que por fortuna cada vez hay más en México, se puede utilizar. Si no, lo único que sugeriríamos es mantenerla bien ventilada. Bien ventilada puede ser solamente abrir la ventana o puede ser incluso colocar un ventilador de pedestal frente al paciente. Es decir, no se requiere gran cosa. De por sí la misma fosfina que vaya liberando se va a disipar por sí sola, no va a incrementar la concentración ambiental. Pero bueno, podemos ayudar en este sentido si tomamos esas medidas. Además de ello, los médicos y las enfermeras pues deben privilegiar interacciones breves con el paciente. Se puede comentar con la enfermera que le tome los signos vitales, pero que los anote fuera de la habitación, fuera del entorno del paciente. Y cuando hacemos esto, generalmente también disminuye este estado de ansiedad colectivo que suele predominar cuando no se conoce
el tóxico en cuestión. Por supuesto que estoy obviando la parte de que se haya consultado al centro toxicológico de cabecera, ¿no? Idealmente, cuando tengamos un químico desconocido, lo mejor es llamar e informarnos. No todo está al alcance del Internet, desafortunadamente. Sobre todo, la prioridad del tratamiento, la medida más importante que tenemos que tener al inicio es que debemos inactivar ese contenido gástrico. Y inactivarlo significa que ya no va a liberar más fosfina. Vamos a ver cómo hacemos esta inactivación. O bien, si se hace el vaciamiento gástrico, que es el primer punto que tenemos aquí en la descontaminación, vaciamiento gástrico no es igual al lavado gástrico. Vaciamiento es colocar una sonda y por gravedad eliminar todo el contenido posible del estómago. Ese es vaciamiento gástrico. Hasta ahí nadie ha puesto nada en el estómago. Entonces, una vez que vaciamos el estómago, eso que vaciamos, lo ideal es inactivarlo, porque va a continuar liberando fosfina. Hay muchas formas de inactivarlo. Se puede utilizar bicarbonato, se puede utilizar permanganato. Lo más sencillo que llegamos a tener es colocarle aceite en el riñón o en el lebrillo y hacer una pequeña mezcla, y ese fosfuro capturado por el aceite ya no va a tener mayor liberación. El bicarbonato también es muy efectivo y puede utilizarse sin ningún problema. Entonces, la primera medida es limitar la absorción. ¿Y cómo lo hacemos? Vaciando el estómago. ¿Qué se necesita? Una sonda de cualquier calibre, no hay ningún problema, y creo que eso lo tenemos en cualquier lado. Vaciar el estómago, insisto, no es hacer lavado gástrico. Aquí el segundo punto ya lo había mencionado, lo reitero, está contraindicado el uso de agua, precisamente porque lo que estamos haciendo, lo que estaríamos haciendo sería darle ese empujoncito, ¿no? De liberación masiva de fosfina, y entonces el paciente, pues, si tenía la cantidad suficiente, ya no va a sobrevivir, o va a tener problemas mucho más severos de los que hubiera tenido si no hubiera ido nunca al hospital. La alternativa, y de hecho tenemos un trabajo en desarrollo en relación al aceite de oliva, es el utilizar un agente inactivante. En la literatura internacional se ha utilizado muchas cosas, parafina, se ha utilizado el aceite de coco, que es lo que comúnmente llevan a cabo en países de Medio Oriente, y de lo que hay más información, el aceite de coco, que bueno, ahora ya salió como un potencial cancerígeno, pero bueno, por utilizarlo una vez no genera ningún problema, ¿no? En realidad es cualquier aceite que tengamos a la mano, un aceite comestible, obviamente, que tengamos a la mano, es el aceite de cocina. Y bueno, en el protocolo que nosotros iniciamos, se utilizó el aceite de olivo, porque algunas formas de aceite de olivo, el extra virgen, por ejemplo, tiene una gran cantidad de antioxidantes. Los antioxidantes disminuyen o contrarrestan cierta actividad de las especies reactivas de oxígeno, sobre todo aquellas que ya se generaron, que ya se liberaron, y podría generar un cambio, aunque sea menor, en el paciente que ya ha sufrido datos de intoxicación. Pero bueno, no tiene que ser, insisto, aceite de olivo, puede ser cualquier otro aceite. El bicarbonato de sodio también es de utilidad, se han utilizado diversas concentraciones. No es una receta de cocina, pero se ha ensayado la inactivación añadiendo 10 ámpulas de 10 mililitros de bicarbonato de sodio. La textual dice 88 miliequivalentes como dosis única por sonda o por vía oral, y eso suele inactivar la gran mayoría del fosfuro que está presente todavía en el estómago. Pero también puede utilizarse el permanganato, es decir, hay varias opciones, y yo creo que las que más tenemos en los hospitales pues es el bicarbonato, definitivamente, y en algunos casos podemos tener acceso a aceite. No tenemos más que ir al comedor, hacer la solicitud. Generalmente esto produce muchas dudas, ¿no?, en el personal de cocina, pero siempre que se trate de salvar una vida, estoy totalmente seguro que van a colaborar con nosotros. Y pues nunca olvidar que el inhibidor de bomba de protones también tiene su participación aquí, porque el ácido clorhídrico es un donador de hidrogeniones, de los más importantes. Entonces, si podemos administrar de entrada también el inhibidor de bomba de protones, vamos a disminuir este contacto o esta disponibilidad de hidrogeniones en el organismo. Bien,
evitemos evacuar salas de urgencias, pero no solo eso, sino sobre todo hay que tratar de evitar procedimientos innecesarios y también evitar quedarnos con los brazos cruzados ante un paciente intoxicado. Hay muchas otras medidas terapéuticas. Tampoco es mucho el objetivo de la plática. Lo principal es la terapia de sostén. El manejo hemodinámico debe ser agresivo y en ocasiones no tenemos gran oportunidad, no tenemos gran margen de acción, porque la hipotensión puede comenzar a partir de la segunda o tercera hora de la exposición y pues sabemos qué hacer, ¿no? Entonces hay que administrar volumen, después inotrópicos y vasopresores, inotrópicos y el paciente es probable que aún a pesar de todo esto no responda. También se ha intentado balón de contrapulsación, se ha intentado otro tipo de terapias, pero todo ello en función de qué tanta fosfina haya alcanzado a absorber nuestro paciente. La edad, por supuesto, influye y otro tipo de aspectos como enfermedades previas. Hay que corregir definitivamente la acidosis metabólica, por eso utilizamos bicarbonato de sodio, que antes se requieren cantidades importantes. Hay que tener presente, y parece que no es importante, pero sí lo es, hay que tener presente que si vamos a inactivar el contenido gástrico con bicarbonato de sodio, se requieren 10 ámpulas, hay que tener presente que necesitamos también bicarbonato para corregir la acidosis. En un futuro, entonces, no vayamos a ocupar todo el bicarbonato para, sobre todo hablando de aquellos hospitales cuyos recursos son limitados. Hay que corregir las tensiones electrolíticas. Ya no me metí mucho en complicaciones en medicina crítica porque precisamente es lo que queremos tratar de evitar al abordar a un paciente de manera temprana. Y solo mencionar o retomar la parte de la terapia antioxidante. Puede utilizarse en cisteína, se ha utilizado tocoferoles, se ha utilizado ácido ascórbico, se han utilizado una gran cantidad de antioxidantes. Sin embargo, lo único que estamos contrarrestando es aquellas especies reactivas de oxígeno que se encuentran en exceso. El uso de antioxidantes no va a reactivar la cadena respiratoria, por lo tanto, se mantiene siendo solo una terapia adyuvante. Y, bueno, nada más presentarles, este es un trabajo, es un reporte que llevamos a Congreso el año pasado, que es precisamente una paciente que ingirió 50 gramos de fosfuro de zinc y sobrevivió. Sobrevivió principalmente porque acudió al hospital de manera rápida, en 30 minutos logramos abordarla, se hizo el vaciamiento gástrico y eso fue lo que hizo la diferencia. Pero bueno, adicionalmente nosotros estamos ensayando en este trabajo el uso de dos terapias. Una es la antioxidante a partir de aceite de olivo con dosis múltiples de aceite de olivo y la segunda es la hemofiltración. La hemofiltración ya ha demostrado su efectividad en algunas series de casos que retomamos y bueno, aquí en general lo que analizamos fue la tensión arterial, el pH y el lactato. Y entonces vemos cómo a partir de que se inició la hemofiltración, este trabajo lo podemos consultar, lo tenemos disponible en la página de Facebook para quien quiera ampliar su panorama respecto a otro trabajo. Nada más lo que hicimos es a partir de que se inició la terapia de hemofiltración, medimos la TA que comenzó a recuperar, medimos el lactato que comenzó a disminuir y medimos el pH que también comenzó a corregir. Entonces, en este caso en particular, insisto, lo que más hizo la diferencia fue que logró vaciarse ese estómago y de esos 50 gramos que ingirió, probablemente se quedaron 5 o 10 gramos, no podría decir cuánto. Pero en este caso la hemofiltración fue muy efectiva, o sea, logró demostrarse a partir de los signos vitales y a partir de parámetros como el lactato y el pH, que sí hubo un cambio en el momento justo en que iniciamos la terapia de hemofiltración. Desafortunadamente, pues no está disponible en cualquier lugar. Aunque la mayoría de los hospitales de segundo nivel que cuenten con terapia intensiva generalmente también cuentan con este tipo de terapia de sustitución. Yo los invito a que revisen este caso, lo tenemos ahí disponible en nuestra página de Facebook y está próximo a publicarse también el extenso. Bien, nada más para cerrar, yo les recuerdo y les insisto siempre que doy alguna plática,
nos sigan en redes sociales, tanto Facebook como YouTube son sitios donde arrojamos gran cantidad de información y donde nos pueden consultar. Recuerden que la consulta jamás se cobra, siempre procuramos estar alerta ante sus dudas, colaborar con sus pacientes, y nuestro objetivo pues va siempre encaminado a difundir el conocimiento toxicológico. Entonces, estamos ahí a la orden. Quien quiera, quien tenga algún paciente, a veces nos mandan imágenes de bichos raros que se encuentran, de arañas, de serpientes. Lo que gusten compartirnos, la página de Facebook es el lugar ideal para esto. Bien, pues hasta aquí termina la plática. Vamos a escuchar o a ver un breve comercial y después comenzamos. Si hay alguna duda, la comentamos, por supuesto. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues, Hola. ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí? Bien, bien, gracias. Pues, mira, hoy, como ya lo mencionó Maggie hace ratito, pues es nuestra cuarta sesión. Justo, pues, nos llama mucho la atención y nos da mucho gusto también que hayas escogido este tema, porque, pues, como bien mencionabas al principio, es una intoxicación que se presenta seguramente con mucho más frecuencia de la que estamos por ahí, pues, acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, pues, de saber algunas características clínicas que presenta el paciente después de su ingesta, algunas características también de la sustancia, del genobiótico del cual estamos hablando, porque muchas veces por eso se debe de empezar, por saber, y si no sabemos, bueno, pues enfocarnos obviamente primero a lo que tiene nuestro paciente, ¿no? Y tal vez disipar una de las dudas más grandes, que es qué hacerle a este tipo de pacientes. Entonces, pues fíjate que vamos a ver ahorita un poquito sobre las preguntas que ya están empezando a llegar. Antes te doy todos los saludos que llegan. Pues hay que recordar que llegamos a muchas partes de la República Mexicana y eso es, bueno, es importante por estos detalles que comentamos antes. No solo te ven aquí en la Ciudad de México de distintas unidades médicas, Hospital General de Zona número 8, la UMAE 14, Veracruz, Toluca, Jalapa, Yucatán, del Hospital General de Zona 48, seguramente por ahí hay otras unidades que no nos pusieron, pero pues sabemos que están aquí atentos, ¿no? Y también hay otros lugares fuera de la República, de Colombia, urgencias toxicológicas, comentan por ahí, de Cartagena, precisamente, de Guatemala. Y bueno, como ves, es interesante ver hasta dónde pues está el interés justo por este tipo de temas, ¿no? Fíjate que hay ya algunas cuantas preguntas y muchas de ellas se enfocan justo a
qué hacer hablando del tratamiento, que como bien mencionaste, bueno, es de soporte, ¿no? Pero sí les gustaría que hablaras un poquito más sobre cómo emplear el bicarbonato, en qué momento realizar una descontaminación gástrica, si es que se tiene que realizar, a qué te refieres bien, tal vez aclarar un puntito por ahí, a qué nos referimos con el vaciamiento gástrico y pues qué hacer con el aceite de olivo. Entonces, no sé si junté varias preguntas en esto para que tengas tiempo de poder pues hablar sobre todas estas técnicas, ¿no? Sí, bueno, tú recordarás muy bien porque me parece que tú estabas con esa paciente en particular también. Así es, Lo aquí abordamos en sigo. conjunto. Bien, sí, el aceite de olivo se eligió de entre otros aceites, no porque sea el más caro, el que tenga la dieta mediterránea, ni mucho menos, pero curiosamente sí sé que tiene más estudios con relación al aporte de antioxidantes. Hay muchos estudios del aceite de olivo con relación a la enfermedad coronaria. A fechas más recientes ha adquirido cierta importancia la terapia antioxidante para prevención y tratamiento de enfermedad coronaria en largo plazo y lo relacionan mucho precisamente con la dieta mediterránea. Entonces no es algo que nos hayamos sacado como tal de la manga, sino que retomamos a partir de estudios que tenían otro destino y lo aplicamos en un tipo de genobiótico cuya interacción con el organismo implica la generación de muchas especies reactivas de oxígeno. Entonces de ahí nace el aceite de olivo. Pero en relación a la dosis, encontramos literatura muy diversa y eso no hay un consenso en la actualidad. Lo que sí hemos nosotros identificado es que no pueden utilizarse las alícuotas en la cantidad que utilizamos, por ejemplo, cuando aplicamos agua para hacer los lavados gástricos, porque el aceite de ser considerablemente más espeso, generalmente al momento de instilarlo, el paciente puede comenzar a presentar ese reflejo nauseoso que queremos evitar. Entonces, eh, la respuesta, si es que podemos tener una, es, en el adulto nosotros hemos ensayado la aplicación de 50 mililitros por alícuota. La alícuota es la cantidad que nosotros vamos a instalar de aceite para hacer el lavado, teniendo presente que todo lo que metemos al estómago lo tenemos que sacar y siempre va a ser por gravedad. Entonces, tanto por las alícuotas para hacer el lavado, como las dosis subsecuentes, porque se aplican dosis subsecuentes de aceite con la finalidad de aportar estos antioxidantes, son de 50 mililitros, pero yo diría que se debe ajustar a las condiciones del paciente. Obviamente que si estamos hablando de un paciente pediátrico, tendríamos que ajustarlo también. En el caso del paciente pediátrico, yo recomendaría que no es algo que esté en consenso, insisto mucho en esto, no es un consenso porque es una terapia que está apenas en estudio, debería ser de entre 3 y 5 mililitros por kilo probablemente, ¿no? Que sería un equivalente a lo que aplicamos con el adulto. Bien, la instrucción es hacer el vaciamiento, es decir, metemos una sonda, se vacía por gravedad todo lo que hay en el estómago y cuando ya no nos dé nada, es cuando comenzamos a estilar el aceite y hacemos los recambios como si estuviéramos haciendo un lavado gástrico, con la diferencia en la cantidad de las alícuotas que ya comenté, que si utilizáramos agua para alguna otra condición, estaríamos hablando de 250 mililitros o 10 mililitros por kilo en los niños. Pero en el caso de aceite, ya dije yo, es mucho más espeso, entonces usamos 50 mililitros por cada alícuota y probablemente 3 a 5 mililitros si fuera el caso de un paciente pediátrico. No hay que olvidar también que tenemos otros recursos. Es un paciente que tiene náusea, vómito porque el efecto irritante directo de la fosfina, entonces se puede premedicar con un antimético de acción central como el ondansetron antes de comenzar el procedimiento y esto disminuye considerablemente la presencia de vómito. Pues no sé si con eso quedó más o menos respondida la pregunta.
Creo que no te escuchamos. Ahí, creo que ahí está. Si queda todavía un poquito de duda, seguramente nos van a volver a poner aquí aquello que no haya quedado muy claro. Nos pregunta Lolina Vega, ¿por cuánto tiempo se sigue liberando la fosfina una vez que ha sido ingerida? Es una pregunta difícil de responder porque nosotros vemos esta capacidad de liberación de fosfina con base en los gramos de fósforo metálico que tenemos, es decir, con base en la dosis. Un ejemplo muy claro es cuando nosotros aplicamos el fósforo metálico. Lo aplicamos, por ejemplo, con la finalidad de que se mueran las ratas y lo ponemos abajo de la estufa. Entonces, el fósforo se está eliminando. Si ponemos 10 gramos, por ejemplo, toda la tarde vamos a tener esa liberación continua de fosfina. Pero si el paciente llega a cabo de 3 semanas y por accidente se come lo que contiene ese sebo, o sea, todo el fosfuro, ese fosfuro ya no va a tener nada, prácticamente nada de fosfina. Ya habrá perdido todo su riesgo porque todo lo que liberó lo hizo sobre todo el primer día que aplicamos el producto. Y esto es algo que vemos con frecuencia en pediatría. Llega el niño porque se tomó el pan que habían impregnado con fosfuro y que estaba precisamente abajo de la estufa o atrás del refrigerador. Y una pregunta que siempre tenemos que hacer es cuándo se había colocado. Es muy diferente y es algo que insisto también con los rotantes, con los residentes. Si me dice el familiar es que lo acababa de poner, bueno, ojo, ahí sí hay mucho riesgo porque todavía tenía una gran capacidad liberadora de fosfina. Pero si ya tenía 7, 8 días que lo había aplicado, la gran mayoría de esa fosfina ya se había liberado y hasta dispersado. Entonces se convierte en un producto relativamente inerte. Algo así pasa o algo así podemos extrapolar al paciente que se expone por vía oral a un fósforo metálico. El caso de la paciente que presentamos, tomó el bote completo, lo vació en un bote de jugo, lo agitó y después lo ingirió. Entonces ahí tenía la máxima cantidad posible de fosfina. ¿Por qué? Porque aparte lo hizo adentro de la ferretería, o sea, ni siquiera lo había pagado. Un acto impulsivo lo pidió, hizo ahí su mezcla y ahí se lo tomó. Y por eso es que llegó tan rápido al hospital. Entonces, esa forma es la más riesgosa porque es la que más fosfina puede liberar. Hubiera sido muy diferente si la paciente la compra, la destapa y la tiene ahí y lo piensa 2, 3 días, bueno, ahí ya la cantidad de fosfina que pudo haberse liberado es mucho menor. Entonces, de esta manera, tratando de responder un poco a la pregunta, diría, no hay forma de saberlo, porque depende de muchos factores. El primero es qué tanto ha sido expuesta a ese fosfuro metálico antes de que se haya ingerido, expuesto al aire ambiente, porque su exposición a la humedad ambiental es el primer factor que degrada el fosfuro y por lo tanto que va formando fosfina. Si hablamos de una ciudad como Villahermosa, iba a decir una ciudad como Tabasco, pero no, una ciudad como Villahermosa, por ejemplo, por mencionar alguna, ¿no? Donde la humedad relativa es muy alta en comparación con una ciudad como, no sé, Puebla. El solo hecho de tener destapado el fósforo, pues va a generar una producción mucho más acelerada. Y también lo vemos con la temperatura ambiental. Entonces, partiendo de eso, son muchísimos los factores que pueden estar involucrados, de tal manera que yo no podría predecir en mi paciente qué tanta fosfina todavía está por liberarse y qué tanta ya se liberó. Por lo tanto, a todos tenemos que tratarlos como si fuera el peor de los escenarios, es decir, como si fuera la fosfina comprada el día de ayer y que estuviera en la mejor condición posible. Y por eso es que tenemos que actuar inactivando o haciendo nuestro mejor de los esfuerzos por activar todo ese fosfuro metálico que está pendiente de transformarse o de generar fosfina. Espero que haya quedado más o menos claro este planteamiento. Así es, ¿no? Siempre tomar en cuenta todos esos pequeños detalles, en especial con este tipo de genobióticos. Preguntan, ¿qué tanto recomendarías la inducción del vómito?
La inducción del vómito, no, de hecho la inducción del vómito pues ya no tiene cabida en toxicología, pues en ningún escenario prácticamente, ¿no? Hay muchos otros métodos de descontaminación que son altamente efectivos y aun cuando no lo fueran, la inducción de vómito para una sustancia irritante tiene muchas complicaciones porque se reexpone la mucosa del esófago a este gas irritante que ya dijimos que la fosfina puede incluso, dependiendo de la concentración, en partes por millón puede tener efecto cáustico, incluso, es decir, acabar con la parte más superficial de la mucosa. Entonces, ni en este ni en otra condición consideraría yo el inducir el vómito. Al contrario, lo que tenemos que hacer es evitar a toda costa que el paciente vomite. De manera adicional, en el caso particular de la fosfina, tenemos un componente o un potencial absortivo muy elevado en la mucosa respiratoria. Entonces, si nosotros provocamos el vómito, vamos a favorecer que lo que está saliendo por el esófago pase a los alvéolos y tenga una absorción mucho más acelerada. Entonces, para responder así de manera concreta a la pregunta, estaría contraindicado. Así es. Es importante porque justo quien nos hace esta pregunta seguramente maneja a los pacientes desde el ámbito prehospitalario. Y pues hay que recordar que muchas veces ellos son los primeros que pues abordan al paciente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos. ¿Alguna otra recomendación que pudieras dar precisamente a este grupo de personal que apoya a los pacientes antes de su llegada a las unidades médicas a nivel Sí, prehospital? muchas cosas que decir. Incluso al principio de la plática yo decía que hemos comentado esto con el personal de prehospital porque es mucho lo que pueden aportar. Hay varios factores. El principal, y al que iba orientado también en la pregunta de si debemos evacuar, es no tener miedo a sufrir una intoxicación secundaria. Es decir, el paciente sí va a tener un olor penetrante, va a tener un olor desagradable, pero es un paciente que requiere toda la atención y que no pone en riesgo al personal de salud prehospitalaria. En segundo lugar, nos es de mucha ayuda, de mucha utilidad el análisis del entorno. Cuando el paramédico tiene la posibilidad de orientarnos con relación a lo que hay en el lugar, si hay restos de vómitos, si hay una lata con determinado producto que nos la pueda traer también, por supuesto. Es decir, el análisis del entorno comienza desde ellos, desde los paramédicos. En segundo lugar, la responsabilidad, por supuesto, que recae en el familiar cuando no hay un paramédico involucrado, pero es mucha información que nos pueden aportar en ese sentido, ¿no? No solamente es la evolución a partir de que lo trasladamos en la ambulancia, ¿no? Es indagar el escenario en el prehospital. Ahora, recomendaciones terapéuticas en ese sentido. Bueno, lo más importante es la terapia de sostén, el ABCDE. Si el paciente requiere abordaje oportuno de la vía aérea y el personal está capacitado, debe hacerse y debe hacerse con toda confianza. Podría, en algunos países, en el caso de Estados Unidos, en este tipo de condiciones se ha ensayado también el vaciamiento gástrico prehospitalario. Podría ser una alternativa, o bien la administración de medicamentos prehospitalarios, asesorado siempre, como pasa en Europa, con un médico en telemedicina o a través de telemedicina, ¿no? Se comunica al hospital, el médico da la indicación, se administra los 88 mil equivalentes de bicarbonato y entonces le ganamos mucho en tiempo para cuando el paciente ha llegado al servicio de urgencia. Entonces yo creo que es una forma muy importante de modificar la historia natural de la intoxicación por fosfuros si tomamos en cuenta esos 4 puntos que menciono. Claro, es importante que recordar que en la medida que se pueda evitar pues la absorción o la mayor exposición del genobiótico
hacia el paciente, entonces estaremos previniendo mucho de las complicaciones. Y fíjate que quería enlazarte ahí justo 2 preguntas, porque también comentan qué tan efectivo, qué tan indicado es el uso del carbón activado en este tipo de pacientes. Claro, el uso de carbón activado. Se ha hablado mucho de que el carbón activado no se une a los metales. En este caso estamos hablando de fosfuros metálicos, es decir, unidos a un compuesto metálico, en este caso aluminio, zinc, calcio, etc. En el caso concreto del fosfuro metálico no tiene buena respuesta y no se utiliza en primera instancia, pero de lo que sí hay estudios es en cuanto a las dosis múltiples. El carbón activado sí se adhiere o sí tiene capacidad absortiva con relación a la fosfina. Hay cierta fracción de fosfina que pudiera tener o que pudiera estar sufriendo circulación enterohepática. Entonces el paciente ya está intoxicado, ya se llevó a cabo la descontaminación que tenía que llevarse a cabo, pero continúa con un ascenso exponencial del lactato, de la acidosis, de las complicaciones, la hipotensión, todo esto. Podría ser candidato, puede someterse a dosis múltiples de carbón, bueno, si la capacidad intestinal la tiene, es decir, si no está distendido, si tiene peristalsis, etc. Podría ser una medida que incrementara la eliminación de fosfina, aunque el beneficio en cuanto a sobrevida no ha sido demostrado. Estudios in vitro señalan que fosfina se adhiere bien a carbón activado y en un sentido puramente teórico podría tener algún beneficio. Repito, no se ha demostrado un incremento en la sobrevida o reducción de la estancia hospitalaria y tendría que someterse a mayor estudio, ¿no? Para poder saber si es o no es efectivo, pero nunca para descontaminación. Es decir, no tiene cabida en cuanto al fosfuro metálico, solamente a la fosfina que ya se formó, ya no como para descontaminar, sino como para favorecer la eliminación. Y su aplicación es muy limitada todavía. Pues muy bien, qué bueno que pues se hace la aclaración, justo porque muchas veces el carbón es pues de lo poco que se tiene a la mano, pero saber si todavía estamos en un momento ideal de utilizarlo y si se hace, en qué contexto, ¿no? Podría realizarse. Y te decía que íbamos a enlazar la siguiente pregunta, aunque ya hablaste de ello, pero tal vez solamente para ser un poquito más enfáticos, porque pregunta Diana Alejandra Martínez si lo que se libera al drenar y vaciar el contenido gástrico tiene repercusión con el personal que atiende al paciente, o es igual si se exhala o se evacúa. Y justo de eso pues se habló en la sesión, pero tal vez hacer un poquito más de el comentario más amplio, que era el objetivo de la plática, ¿no? Más preciso, claro. Sí, es que tenemos que hablar de dos cosas distintas. Una es el producto del vaciamiento gástrico inicial, ese no ha sido inactivado. O sea, llega el paciente, ya sabes que son fósforos, le vas a vaciar el estómago, entonces le metes la sonda, por gravedad, repito, se vacía el contenido gástrico. Ese contenido tiene fosfuro metálico, no ha sido inactivado, no ha sido inactivado. Entonces, ese que no ha sido inactivado, sí conviene inactivarlo, es a lo que me refería. En el lebrillo, el hecho de vaciarlo en una tarja, por ejemplo, puede tener la repercusión de que con la misma humedad libere fosfina. Entonces, antes de desecharlo, tiene precisamente que inactivarse. Los métodos de inactivación son los que comentaba. Son los mismos que se utilizan en el paciente. Puede ser con aceite, puede ser con bicarbonato, con permanganato. Aquí sí es mucho más fácil hablar del permanganato porque a veces la concentración que tenemos en los hospitales es la que se utiliza para esterilizar los equipos. Y el permanganato que se utiliza para descontaminar al paciente debe ser al 5%. Entonces, ahí sí no importa. Puede ser el de esterilización de equipos. El permanganato puede aplicarse sobre el material drenado del estómago
el lebrillo que se tenga en el riñón, donde donde se encuentra el contenido gástrico, y así se inactiva. Entonces ya una vez inactivado, ya es contenido gástrico común y corriente, se puede manejar sin ningún problema. La otra es el contenido gástrico que inactivamos dentro del paciente. Para eso fue la dosis de bicarbonato de sodio, la dosis del aceite o lo que hayamos utilizado, la parafina, todo esto. Ese ya se inactivó, entonces ya no nos va a generar ningún problema. Y una vez que lo removamos, cuando hacemos el lavado, es decir, ya metimos el aceite, ya está mezclado. Cuando sacamos ese aceite ya no debe tener ningún componente que pudiera liberar al ambiente en cantidades considerables de fosfina, ¿no? Entonces, hablaríamos de esos dos contenidos gástricos. El que no ha sido inactivado debe inactivarse una vez que se retiró, y el que ya fue inactivado, bueno, se maneja sin ningún problema. Así es. Pues bueno, esperamos que hayamos sido, bueno, en este caso tú, Jorge, que haya sido lo más claro en cuanto a las dudas, en cuanto a la pues, sesión que se dio hoy. Estamos seguros que hay muchos lugares en donde ven una gran cantidad de casos, y pues hay que recordar que en cuanto más sepamos de cómo tratarlos, pues obviamente mejor le va a ir al paciente. Creo que esa fue la última pregunta de las que observo yo por aquí. Tienes muchos saludos, ya te mencioné por ahí algunos, ya también tu club de fans por ahí mando saludos. Y creo que pues es todo. Hay que, nada más permíteme antes de que terminemos la sesión, hacerles algunas invitaciones respecto a la próxima sesión en mayo. El tema será biocidas, amonio cuaternario, ozono y luz ultravioleta. Funcionan como desinfectantes, que estará a cargo del doctor Herminio Terán. Y hay que recordar que si bien todas las sesiones están de acceso libre, pues recordar que para obtener una constancia es necesario actualmente estar afiliado a la AMUDEM, para que pues también podamos tener como comprobar que pues nos estamos capacitando, ¿no? Hay que, permíteme también hacer la invitación para el próximo lunes, que va a ser nuestra sesión, nuestras jornadas de residentes, en donde también pues vamos a tener participación, tal vez no con sesiones, pero sí por ahí con las bienvenidas y con alguna información sobre los temas, donde también nos vas a estar acompañando. Y no olviden que tenemos también el curso de toxicología clínica que se realiza en conjunto pues, con la AMUDEM, y que estará disponible a partir del 15 de mayo. Antes, déjame ver, creo que por aquí pusieron alguna otra pregunta. Antes de que terminamos, igual Diana Alejandra dice, entonces digamos que el lebrillo o el recipiente donde vaciemos el contenido gástrico, le podríamos echar también aceite de olivo, supongo, no sé si al mismo lebrillo se refiere. Lo comento porque es más, veo que es más factible conseguir justo el aceite, dice ella. Sí, no sé si Sí, quieres responder. puede ser cualquier aceite, ¿eh? O sea, nosotros estábamos ahí trabajando una cuestión con los antioxidantes, pero puede ser cualquier aceite. En cuestión de precios, quizás es más fácil conseguir un aceite de cocina común y corriente. No quiero decir marcas, bueno, el 123 o de Cártamo, el que sea de su preferencia, que tengan en la cocina disponible. O sea, tampoco vamos a perder tiempo yendo hasta el Chedraui o a donde sea a conseguir el aceite en específico, ¿no? El que tengan en el comedor. Sí, sí es como debemos tratar. O sea, en algún momento se ha sugerido que se maneje como residuo peligroso, etcétera, pero lo importante es considerar qué tanto potencial dañino tiene. Bueno, tiene potencial dañino mientras todavía pueda mezclarse con un agente donador de hidrogeniones, o sea, con el aire, con el agua.
o con cualquier otra ácido, por ejemplo, el ácido gástrico, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Entonces, aún así, el contenido gástrico que depositamos en el lebrillo difícilmente representa un riesgo. Eso sí tenemos que decirlo. O sea, difícilmente representa un riesgo para el personal de salud mientras no se le agregue agua. Aun cuando sean grandes cantidades, ¿no? No es capaz de elevar suficiente la concentración del entorno. Entonces, sí quiero recalcar esta parte. Sí se debe inactivar definitivamente, pero no estamos en un riesgo ante el hecho de no hacerlo. Yo creo que muchos que hemos tratado pacientes de este tipo no lo hemos hecho, y seguimos aquí, pero lo que estamos tratando precisamente es de mejorar esta práctica. Así es. Pues nada más reiterarles, nos retroalimenta mucho cuando compartimos información respecto a pacientes, insisto, en que nos contacten, nos pueden hablar por teléfono, nos pueden contactar a través de la página. Y bueno, cerrar nada más devolviendo los saludos a Puebla, Veracruz, Toluca, Chiapas, Oaxaca, a Colombia, a Guatemala, a todos los lugares. Seguramente algunos se nos están pasando por ahí, pero un saludo afectuoso y por favor estén en contacto. Nosotros siempre estamos abiertos a sus dudas, y lo que no sepamos pues lo inventamos. Bueno, no lo inventamos, lo investigamos, y estén al pendiente porque se vienen muchas cosas buenas, ¿no? El próximo lunes estamos con las jornadas, pero tenemos muchas más sorpresas que van a ir saliendo a lo largo del 2023. Entonces, por favor, a través de la página vamos a ir anunciando todas y cada una de ellas. Pues no sé si hay alguna otra cosa que agregar. Pues creo que no, solamente como ya bien mencionaste, dudas incluso en el momento en el que atiendan a sus pacientes. Está el número del centro toxicológico, que es 802,298, y la página de Facebook, así como todas las otras redes sociales. No olviden que se realizará el congreso en octubre. Esperamos verlos allá. Igual, pues estamos a cargo del módulo de toxicología, y como bien mencionaste, pues vamos a pues tener varias sorpresas con los temas y con pues aquello que queremos llevarles. Pues bueno, Jorge, te agradezco mucho el que nos hayas pues acompañado el día de hoy. Esperamos seguirnos viendo aquí el próximo mes con las próximas sesiones, y pues bueno, no olviden afiliarse a la AMUDEM. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.